Bueno, muy bien. Qué bueno saludarlos. Y también, obviamente, saludemos a nuestra gran amiga y analista fundamental, estrella, Judith Gaines. Judy, hello, how are you been? Am, Muy bien, ¿no? Ok, Judy aquí está también haciendo un esfuerzo porque hace poquito tuvo una cirugía delicada pues en su garganta, en las cuerdas vocales, todo pues fue una revisión de rutina, pero algo que digamos tuvo una complicación, pero gracias a Dios pues ya está mucho mejor, se está recuperando, entonces digamos que pues obviamente va a exponer, Judy pues como siempre en inglés, yo voy a hacer el mejor esfuerzo como siempre por traducir una vez Judy vaya exponiendo sus ideas, pero creemos que es muy importante hacer obviamente este esfuerzo porque el mercado definitivamente está digamos, como en un momento, en una coyuntura muy importante porque tiene, digamos, como el mercado con los nervios de punta, primero una gran caída, luego una subida rápida, rumores primero que cosechas grandes, luego que heladas, y obviamente estamos en la etapa climática, digamos, más importante en cuanto a Brasil porque estamos empezando el invierno, entonces obviamente se dan muchos rumores y bueno, qué mejor que estar aquí dándoles una perspectiva completamente imparcial. Recuerden que nuestras expectativas, lo que aquí les comentamos, digamos un disclaimer, por así decirlo, como siempre, lo que aquí vamos a hablar, se refiere a exclusivamente opiniones con el único propósito de informar y educativo. En ningún caso nuestras opiniones son recomendaciones ni de comprar ni de vender, ¿cierto? Nosotros no podemos dar ese tipo de recomendaciones, son opiniones. Obviamente hablamos pronósticos, análisis, pero como siempre lo decimos, como todo pronóstico, tiene margen de error. Aquí nadie tiene la certeza de lo que va a pasar. Esto no está escrito, pero sí hemos visto con el transcurso de los años y décadas que los mercados sí responden en cierto punto, digamos como hasta cierto porcentaje, a unos pronósticos que se hacen bajo unos análisis tanto técnicos como fundamentales, que es lo que vamos a hablar aquí. Como siempre, vamos a comenzar. Judy nos va a hablar de los fundamentos del mercado, qué es lo que en este momento, digamos, está mandando la parada, por así decirlo, los principales factores que están influyendo en el mercado. Recordemos que Judy tiene ya más de 45 años de experiencia en el análisis no solamente de café, sino también de los demás tropicales, es decir, de el cacao, el azúcar, el jugo de naranja. Es reconocida conferencista a nivel mundial y ella tiene, digamos, que aparte de muchos pros, tiene también la parte de que Judy hace sus propios visitas a las áreas cafeteras de Brasil, Vietnam, obviamente Centroamérica, con el propósito de tener ese feeling único. Y yo tengo ya, voy para 23 años de experiencia en la parte de análisis técnico, también manejo de fondos de inversiones y con este servicio, obviamente con la parte de análisis técnico, intentamos complementar, digamos, como ya la parte de los pronósticos de precios, rangos, niveles, tendencia y de esta manera, obviamente, poderles dar a ustedes una perspectiva y diferente, obviamente, exclusiva, claro está, pero con el propósito de que ustedes puedan tomar sus decisiones más informadas. Recordando, eso sí, que esto no incluye ninguna recomendación o no debe ser considerada. Y antes de comenzar, sigo saludando, bueno, qué bueno, se han unido bastantes asistentes en estos últimos minutos. Qué bueno, recordemos que esta sesión está quedando grabada y la vamos a publicar en nuestro sitio web y en YouTube, en nuestro canal, y les vamos a estar publicando por redes sociales. Y también a ustedes que se loguearon, les vamos a enviar la grabación una vez termine junto con las memorias. Entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que más nos gusta, aparte de tomar café, salud, hablar de café. Judy, let's begin. Okay. So I'm going to get right into the details here. Um, Basically, what we're looking at is the possibility that world production is going to rise to a new record level for the 26-27 season. Brazil is trying to harvest that crop right now with a lot of difficulty because of too much rain. And that's what's caused the market to have a match lit under it and for the prices to rally up as they have.
is the concern about that Brazilian crop? Ok, bueno, vamos a comenzar por lo más importante. El mercado está enfrentando un ambiente en el que se espera que la producción global alcance un récord en la temporada de 2026-2027. Esa cosecha se está intentando recopilar en este momento, cosechar, recoger. Sin embargo, está enfrentando ya algunos desafíos por las cantidades de lluvia por encima de lo normal y esto definitivamente, digamos que ha puesto al mercado de los pelos de punta, como decíamos ahorita, algo nervioso, causando algunos repuntes en el precio, sobre todo desde que comenzamos este mes de junio. So one of the reasons why there's so much moisture going into Brazil right now is that you have very warm temperatures in the southern Atlantic Ocean, and that drives the moisture into the area. It also, remember, this is the Brazilian winter, and it has a tendency to keep frost out. So, usually this time of year, the major concern is there going to be a frost? And instead we have too much rain. Ujú. Ok, bueno, ahorita el mercado está enfrentando, digamos, como... Ah, ok. You wanna keep going? Or you want me to translate? No, I'm good. Ok, el mercado ahorita se encuentra, debido a este exceso de lluvias, a una situación de humedad muy por encima de, obviamente, de lo que es normal. Esto, en este momento, digamos que junto con los riesgos, obviamente, de estar ya entrando al invierno en Brasil, obviamente empieza a causar algunos temores en cuanto a los posibles riesgos de las que, como sabemos, se pueden producir cuando las temperaturas bajan mucho en Brasil. Okay. So what we're looking at from a perspective of the USDA is still that there's going to be increased Robusta production, increased Arabica production, and the rain in Brazil doesn't really change that yet. What it does is it puts into question the quality of the crop more so than the quantity. Ok, bueno, ahorita hemos visto como la USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ha aumentado sus estimaciones en cuanto a la cosecha. Hemos visto como tanto la producción de arábigo y de robusta se espera que aumenten. Y en este momento, digamos que esas afectaciones por la humedad es más probable que terminen afectando la calidad que la cantidad, por lo menos de una manera muy impactante en cuanto a la cosecha. Okay. I just want to point out one quick thing here. Ujú. That all we have so far for the USDA numbers is the attaché reports for about 17 countries. The official full USDA data set for 26-27 that's normally released by now is pushed back until July. So we've got another month to wait for the full report, but this is my compilation of all the attaché reports and assuming unchanged in the other countries, which have relatively small production and maybe one will cancel each other out. Ok, bueno, hay que tener presente que ahorita lo único que contamos son los reportes Ataché de la USDA, que son unos reportes preliminares que, digamos, como escribe o lanza antes de sus reportes finales, porque el reporte final se espera que sea en julio y lo que quiere decir que todavía falta. Pero, ¿qué pasa? Digamos que aquí estoy haciendo una compilación de estos reportes preliminares Ataché que creo que finalmente no va a haber mucha, digamos, como modificación entre las cifras finales y las cifras preliminares. Si pueden haber algunas variaciones, algunos países podrían de pronto subir un poco y otros bajar un poco, pero a la final creo que se van a compensar y no va a haber mucha variación en la cifra final. Okay, next slide. So what we're looking at here in terms of Brazilian crop is big recovery in Arabica, but not quite a record level, and a slight decline
the Robusta figures, but combined a new record because the last time production in Arabica was higher, we didn't have quite as much Robusta production. Ok, bueno, aquí vamos a desglosar esta cifra que acabamos de ver, que se espera que sea récord entre la variedad del arábigo y robusta. Sabemos que el arábigo, pues es, digamos, como la variedad que tiene mayor calidad, que es la que se cotiza, perdón, la que se produce en Colombia y Suramérica y Centroamérica, principalmente. Obviamente sabiendo que Brasil también produce robusta, mientras que robusta se produce más en Vietnam. Ahora, las cifras que se esperan y se proyectan es una recuperación importante en la producción de arábigo, ¿cierto? No récord, porque el récord fue en el 2018 y 2020, pero sí una recuperación importante, sustancial, mientras que en cuanto a robusta, sí se espera una ligera reducción. Esto es bastante diferente al año pasado porque vimos que el año pasado la producción de arábigo se redujo bastante, mientras que la de robusta se aumentó bastante y eso naturalmente ayudó algo a compensar. Okay. What I want to do is point out here another analog year that's really important, okay, for the Arabica crop. And that is the last time we had a strong El Nino, and we also had this pattern of disruptive rains during the harvest. Ok, Okay. bueno, aquí quiero hablar también porque todos sabemos que estamos a puertas de un fenómeno del niño que incluso lo catalogan como de super niño. Pero quiero mirar un año análogo a lo que está sucediendo, obviamente en cuanto a comparaciones que hemos visto que funcionan, no para decir que eso va a pasar exactamente, sí, pero sí para tener una idea de lo que podría pasar, y es en cuanto a cómo han sido las afectaciones del niño en otros años principalmente. Okay, so the setup was very similar. The 2008-09 crop Ujú. was the one that was hurt during the harvesting, but it became a quality issue. Look at that production. It the crop was came in right about as expected, but the quality of the crop was marred. You mean this one, right? Yes. Ok. Hay un año análogo, and that year, the strong niño reached Brazil, right? Yeah, the same pattern with the heavy rains. Ah, ok. Bueno, ahorita entonces vamos a mirar, digamos, como lo que está afectando la recolección de la cosecha en Brasil, que son las lluvias fuertes. Y en cuanto a esta, digamos, como esta analogía, en el año 2008-2009 se dio precisamente ese patrón climático que se está presentando y vemos que los números en la producción fueron importantes, o sea, hubo una recuperación importante respecto al año anterior, tanto de arábiga como de robusta, y lo que vemos es que realmente lo que impactó o lo que afectó esas lluvias fuertes por encima de la media fue la calidad en lugar de la cantidad. Okay. Now, for the following year, it's important to look at it was now the down cycle in the crop. Ujú, Okay. And that down cycle wound up being the largest off-cycle Arabica crop. It was the first time the off year went over 30 million bags. If you look from 2 years prior, ujú. Ok, bueno, aquí vemos, right? por ejemplo, el año siguiente, vemos Yeah. So que... if you look at 2007-08 Ujú, compared to 2009-10, we had a ujú, bigger off-year crop. It was the ujú. record off-year crop. Ok, recordemos que Brasil tiene una bienalidad en las cosechas y es que un año hay una cosecha fuerte, mientras que el año siguiente tiene a haber una cosecha más reducida. Eso es bienalidad alta y bienalidad baja. En inglés se conoce como on year or off year. On es bienalidad alta, off year es bienalidad baja. Entonces vemos que aún el año siguiente, en el año 2009-2010, que digamos que también se pudo percibir esas afectaciones por las lluvias. Obviamente la cosecha cayó porque era un año de vinalidad baja, pero vemos que esa cosecha fue bastante considerable por encima de la cosecha anterior de año de vinalidad baja, que fue 2007-2008.
Entonces vimos como aún así el año de binalidad baja se recuperó respecto al anterior de binalidad baja y fue la primera vez que la cosecha en total superó los 30 millones de sacos en un año de binalidad baja en Brasil. And so one of the reasons why the market's been so strong is because these rains triggered a premature flowering. And so people are writing off next year's crop already, saying it's toast, it's gone. That when you're harvesting this one, you're damaging the next crop and the flowers aren't going to survive. Because remember, it's mechanized harvesting. And I'm just saying that it's too soon to say that because look what happened 15 years ago and it wasn't quite the story. Ok, bueno, aquí hay algo muy importante y es que, claro, como es normal, los rumores empiezan a circular en estos momentos, causando pánico y causando desinformación, que es lo contrario a lo que estamos haciendo, que es informar. ¿Y qué pasa? La gente está diciendo, ok, que la cosecha, digamos que por esa humedad va obviamente a caerse prematuramente al suelo, que también a la hora de recolectarlo, como es una recolección mecánica, entonces esto va a afectar también los árboles, los cafetos para la producción del año siguiente. Es decir, están siendo, digamos, como bastante alarmistas esas afirmaciones si tenemos obviamente en cuenta lo que sucedió hace 15 años. Es decir, en este momento es muy pronto, en realidad es muy pronto como para hacer esas afirmaciones y sobre todo para proyectar unos daños tan altos que ya vimos que hubo otro año más o menos similar a lo que está pasando ahora y en realidad no hubo tal afectación. I'm not denying that there's issues here because certainly the rain is falling on harvested cherry on patios. There's cherry on the ground. The harvesting had to be halted, but that gets swept up. The quality is compromised more so than the quantity, as I said before. Ahora, yo no estoy pretendiendo negar de que hay asuntos que están sucediendo, que hay problemas obviamente climáticos, que obviamente hay lluvia, digamos, como por encima de lo normal, que esto puede obviamente hacer que las cerezas se maduren y caigan prematuramente. Obviamente estos asuntos están sucediendo, no los estoy negando, pero a lo que yo me refiero es que el impacto de esto podría verse más en la calidad que en la cantidad del café producido. Okay. So when I'm looking at these statistics, right, are we ever talking on any of these other crops? Oh, but the quality was bad that year, or there was this problem with it. No, people don't remember, except for me because I'm a nut job, people don't really remember the quality from one year to the next. People focus on what was the volume. Ok, bueno, por ejemplo, la gente, digamos que tiende también como a no recordar cómo fue la cantidad. Es decir, digamos que lo que vemos aquí son números de volumen. Y en realidad, hoy día muy poquitas personas de pronto van a recordar lo que pasó hace 15 años. La gente no tiende a recordar cuando un año la cosecha fue de baja calidad. La gente recuerda son números, es decir, volumen. You forgot to say except for me. Ajá, Me yo también. loco, so I remember. Ajá, exacto, o sea, yo sí se acuerda, pero digamos que normalmente la mayoría de la gente no. So we just have to wait and see. But the market always panics and discounts the absolute worst case scenario. And so that's what's happening right now. Ok, bueno, por supuesto tenemos que esperar y ver, pero sí tenemos que resaltar que la gente normalmente tiende a pensar en el peor escenario y tiende, digamos, como a ser bastante alarmistas y muchas veces esas alarmas no resultan siendo una amenaza tan grande como se esperaba. Okay, next slide. And, obviously this is happening at a sensitive time because we still have the strength of the El Nino building and it could cause harm to the Vietnamese crop or the Indonesian crop, which right now is forecast to be higher, not lower. And the Ok, market's going to be very sensitive to this.
Ok, bueno, ahorita, por ejemplo, el niño dice que también se espera que pueda impactar lo que es la cosecha de Vietnam. Recordemos, Vietnam es el segundo productor de café a nivel mundial. Obviamente, la mayoría de este café sí es robusta. Obviamente, esto suma bastante al total y se dice que el niño puede afectar bastante a Vietnam. ¿Qué es lo que pasa? Que la producción de Vietnam se espera que para esta temporada sea mayor, es decir, no menor. Okay. I want to flash back to November when there was typhoons coming into Vietnam, and on social media, people were like ridiculing me because I said, no, the crop is fine. The crop is fine. Everyone was, how could you possibly say that? There's record rainfall and there's all these problems. And we spoke about it together on a conference call then. And I was like, I stood out like a sore thumb saying, no problem. And now look at 25, 26 production. It was a record crop. The heavy rains from the typhoon, okay? And we saw videos with the cherries on the ground and floating in the rivers. And look what production was. And I was in Thailand when the rains began. Yeah, It was amazing. they were heavy. I mean, Ajá, this wasn't, like, a kiddie ride. I mean, they ajá, were they were substantial, but yes. the coffee survived. Ujú. Aquí, por ejemplo, miren, el año pasado, en noviembre, cuando se dieron esas fuertes lluvias en Vietnam, fueron obviamente muy por encima de las medias, fueron bastante catastróficas en el sentido de las noticias. Decían que no, que la cosecha se va a afectar muchísimo. De hecho, le decía yo a Judy que a mí me tocó porque yo estuve en la India y luego estuve también en Tailandia en noviembre y me alcanzó a tocar la primera parte de la temporada de lluvias y realmente era fuerte. O sea, recuerdo que estaba en la playa, había sol, pero se alcanzaba a ver algo de nubes, pues algo oscuras por allá al fondo y ya luego, mejor dicho, en cuestión de minutos, ya el aguacero estaba, pero rápido y esos aguaceros de Asia, eso es una cosa que cuando menos piensas, o sea, no da tiempo ni de correr. Pero sí, y efectivamente eso se extendió mucho a Vietnam y las noticias pues decían que no, que la cosecha se iba a afectar muchísimo. En ese momento Judy hacía énfasis en que, hey, espere, todavía no seamos tan catastróficos, espere un momentico, porque esto sí es verdad, mostraban fotos que habían las cerezas en el piso, pero les recordaba, esto muy probablemente no impacte mucho los números de producción, sí la calidad, pero no los números, entonces esperen, y inclusive alguna gente era detractor de Judy, porque era como digamos que muy optimista en cuanto a eso, y ahora ya estamos casi 7 meses después, miren qué ha pasado. La producción del 2025-2026 prácticamente ni fue afectada. Es más, tuvo una muy buena recuperación respecto a los 2 años anteriores y fue muy cerca de una cosecha récord. Entonces, aquí tenemos otro año análogo bastante similar y pues estamos hablando de apenas meses. Okay, next slide. So when I go back and I look at the significance of El Nino, okay, and I look at this is for Brazil, okay, there's really not one trend here, okay, that stands out and says El Nino is a problem. Okay. Ok. You look and you see, hey, there was two frosts and droughts, but they weren't all in years when there was an El Nino. Ujú. No, ok. Bueno, aquí miremos, por ejemplo, algunos datos estadísticos, porque esto es lo que les decíamos ahorita. Nadie puede saber con certeza qué va a pasar en el futuro, pero sí, pues, basados en las estadísticas, podemos estimar probabilidades y por ende escenarios de mayor probabilidad de ocurrencia. Y eso de por sí es una herramienta excelente para tomar decisiones informadas. No perfectas, obvio. No infalibles, obvio, pero sí más informadas. Ya no basadas en rumores, en temor o en euforia, sino en datos estadísticos probados. Y aquí vemos, por ejemplo, el niño, o mejor dicho, los años anteriores, digamos que han impactado bastante la cosecha de Brasil en cuanto a la parte de la clima, en cuanto al clima. Y vemos, por ejemplo, que los años que ha habido el niño, en realidad no han sido años que han habido un impacto muy significativo. Sí, años que ha habido helada, que es estos frost,
Pero vemos que en cuanto al niño, no todos los años han sido muy impactantes, es más, no todos han sido positivos. Han habido años en los que hubo el efecto del niño y aún así la producción aumentó. Entonces no se puede tampoco concluir de que por el hecho de que haya el niño, pues ya va a haber una afectación muy grande a la baja en la producción de Brasil. Okay, next slide. I think that's very meaningful. Obviously, everything, but that clears very a lot of rumors. Yeah, I mean, it's inconclusive. There's so many other teleconnections and influence the weather that you can't just say definitively it's bad. Ujú. Hay muchos factores que impactan el clima y no necesariamente se puede concluir de que esto, por el hecho de que sea niño, vaya a ser malo. And then also how much of it is part of the on-off production cycle. Ah, o lo otro también es cuánto más es, digamos, como debido a la bienalidad de Brasil, es decir, al ciclo de mayores y menores cosechas que les acabo de comentar. Okay, so here what I have is a list of the impacts on other countries where there has been a tendency on some El Niños to see declines, and this is the percentage deviation from normal. And you could see that Rwanda, of all countries, gets hurt the most. Ok, bueno, aquí vemos, por ejemplo, los orígenes que pueden estar más expuestos al fenómeno del niño y vemos que en realidad el país que tiene más exposición o por así decirlo, que puede ver que su producción se ve más impactada por el fenómeno del niño es en realidad Ruanda. Okay, so we have to watch it. We have to monitor it, but it's not a done deal. Ujú. That's En going to send síntesis, this market rip-roaring higher. En síntesis, tenemos que observar, tenemos que mirar qué está pasando, pero esto no es un hecho de que por el hecho de que vaya a haber el niño, entonces esto va a hacer que el mercado se dispare al alza solo por eso. Okay, next slide. Ujú. And so what we're looking at is compared to the percentage deviation. Okay, here's other countries. We're looking at Robusta now. Before it was Arabica. And where's Vietnam on here, right? Vietnam is the largest Robusta producer. Brazil is the second largest, and they're not on this list of countries where Robusta output was hurt the most. Ok, bueno, aquí esto es bien importante. Y miren en la parte del robusta. Ya vimos el arábigo. Y ahora en cuanto a los países que producen robusta, ¿cuáles tienen, digamos, como más exposición al fenómeno del niño? Y vemos, por ejemplo, aquí que el mayor es México, pero, por ejemplo, sabemos que el mayor productor de café robusta a nivel mundial es Vietnam y segundo Brasil. ¿Y dónde está Vietnam? Aquí no está. ¿Y dónde está Brasil? Aquí tampoco. Vemos que los países más expuestos al fenómeno del niño que producen robusta son los que menos producen. Entonces, miren qué diferencia. And also, look, Mexico is a percentage of output, but Mexico produces so little Robusta production Ujú. that it's Miren not que going to move the needle on the market. And neither is Laos or Guinea or Madagascar. Ujú. Entonces, mire, por ejemplo, sí, México puede tener, digamos, como una variación más alta, pero la producción de robusta de México es muy pequeña. Por lo menos no lo significa, no lo suficiente como para mover el mercado. Y pues miren otros países, por ejemplo, Madagascar o Guinea, pues la producción de ellos es en realidad muy baja. Okay. Now, I just want to go back on one other point. Vietnam Ujú. isn't on this list, but Vietnam for many years had rapid expansion in the area planted to coffee, and that more than offset possible El Nino related issues Bueno, aquí hay as a otro punto. possibility. Ujú. Aquí hay otro punto bien importante y es que, por ejemplo, Vietnam ha estado aumentando sus áreas de plantación de café
y obviamente esto se espera que compense o contrarreste cualquier impacto negativo que pudiera tener también, o por lo menos en gran parte, todo este tema del fenómeno del niño. Okay, next slide. One of the things that we have to look at is what's the expectation for global inventories. This is again based on the USDA numbers. And obviously we have to see what the weather develops and whether these preliminary numbers come through, but it is expecting they are expecting a recovery in stocks because of the positive production figures that will have some alleviation on tight global supplies. Ok, bueno, aquí esperemos que... can you please repeat the idea, the main idea, Yeah, please? the USDA preliminary numbers very Ujú. simply points to a recovery in production. Now we just have to wait to see if that happens. Ok, bueno, el punto es que los datos preliminares. Recovery in stocks. Right. Ah, ok, stocks. Ok, Yeah. bueno, digamos que los datos preliminares de la USDA, que es la Agencia de Agricultura de Estados Unidos, también digamos que proyecta, por lo menos el informe preliminar, que proyectaba un aumento de la producción, también proyecta un aumento de los inventarios. Es decir, todavía no es el informe definitivo, pero el informe preliminar, pues obviamente, como su nombre lo dice, pues digamos que da una idea de lo que puede ser el informe final y proyecta una recuperación importante en los inventarios globales de café ante este panorama positivo de la recuperación en la producción. Okay, next slide. Now let's focus in on certified stocks to finish up the discussion. Certified stocks are dropping, and it's one of the reasons that's fueling the rise in the market more so than just the weather problems in Brazil. Bueno, vamos a hablar de los inventarios certificados y creo que este va a ser un tema bien importante porque también lo voy a mencionar yo en la parte técnica, tiene mucho que ver y con esto digamos que finalicemos la parte de los fundamentos, aunque como les digo, ambos análisis son complementarios. Pero ¿qué pasa? Digamos que los inventarios certificados han estado reduciéndose nuevamente, habían tenido digamos como cierta recuperación, pero últimamente se han venido reduciendo y esto creemos que puede pesar más en el precio que los problemas climáticos actuales, por lo menos en la actualidad. Okay, now we've spoken about this in other webinars in great detail, and we're always happy to answer any questions that you might have on this at any time. Just contact me, contact Andreas to go over it again, because today we're not going to go into all the little points on it. But again, we're always available to you. The key Ok. here is certified stocks is coffee that is deliverable against the exchange. And if the open interest is large, then the panic sets in. Who's going to be able to deliver coffee, and is there going to be a squeeze? That causes the market to go into an upside down position, backwardation, where the nearby contract is higher than the forward positions. And that triggers a lot of the concerns about the market right now. Now, we know certified stocks were low, and we've talked before that who's going to be able to deliver. So next slide. Ok, aquí vamos a Oh, hablar, sorry. digamos que... No, Morris, yo Ronin. Ok, aquí vamos a hablar de esta parte porque ¿qué es lo que sucede? Digamos que hay café, el hecho de que hayan pocos café o los inventarios certificados estén bajos, significa que hay poco café entregable contra el contrato C de Nueva York. Y aquí aprovecho para aclarar algo, y es que cuando hablamos de los inventarios certificados, hablamos únicamente de los inventarios que son de las bodegas de la Bolsa de Nueva York y que son entregables contra los futuros que se cotizan en la Bolsa de Nueva York. Recordemos que la Bolsa de Nueva York es un mercado centralizado de café, es un centro de comercio que cualquier persona puede acceder, pero la forma en la que se vende el café es de una manera estandarizada, es decir, cada contrato son 37.500 libras de excelso, ¿cierto?
se entregan en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. A propósito, un paréntesis, recuerden que cualquier pregunta que tengan, aquí hay mucha tela para cortar, por así decirlo, hay mucho de qué hablar. De pronto no vamos a entrar en gran detalle, pero recuerden que nos pueden preguntar. Obviamente aquí estamos, es un tiempo para ustedes, aquí nos pueden hacer las preguntas en vivo en cualquier momento, sino también nos pueden escribir a nuestro chat, a nuestro correo corporativo, a nuestro WhatsApp, a Judy, a mí, nos pueden, siempre estamos muy dispuestos en ayudarles. Ahora, volviendo, digamos, a este tema de los inventarios certificados, esto crea un, digamos, como una tensión en el mercado porque cuando hay poquitos inventarios, sí, hay muchas posiciones o hay un volumen de posiciones abiertas en el mercado de Nueva York, que es lo que se denomina el interés abierto. Entonces, esto puede causar, digamos, como ciertos momentos de pánico en los que de pronto el mercado siente que se va a quedar sin café entregable. Entonces, esto es un riesgo, obviamente, que puede darse. Okay, next slide. So here are the different countries that are comprising the certified stock. And you can see the majority of the remaining bags in certified stock, which is down to just under 289,000 or 389,000. Honduras is the majority, then Peru, Mexico, and so on. Brazil has very little. Ok, Colombia bueno, has very little. ok, bueno, aquí vemos en el desglose de los inventarios certificados, vemos que así hay más o menos unos 389.000 sacos y vemos que en este momento la mayoría del café certificado en la bolsa de Nueva York es de Honduras. Digamos que Brasil ahorita tiene relativamente poquito y Colombia pues es casi nulo el café que hay en inventarios certificados. Okay. And if you think about differentials for each of these countries, the higher the differential, the less coffee being delivered. Because why would you sell coffee at a premium and bring it to the board for delivery? You would not. No one's going to leave money on the table. Ujú. Y la razón es simple. ¿Por qué? Porque la bolsa de Nueva York paga un diferencial de origen. Por ejemplo, a Colombia le paga 4 centavos de prima. Honduras, por ejemplo, paga a la par, cero prima y cero descuento. Obviamente, si el mercado por fuera de bolsa tiene un diferencial más alto, como es Colombia ahorita, que superó ya los 50 centavos, Honduras también está muy por encima de cero, el mercado pues obviamente no va a vender el café en la bolsa de Nueva York, porque van a perder dinero si la bolsa les va a pagar un mejor diferencial. Entonces, eso desincentiva la entrega de café a ser certificado en la bolsa de Nueva York. ¿Eso qué quiere decir? Que se espera poco café de estos orígenes, dado que los diferenciales ahorita están altos de origen. Okay, now Brazil is a different story because Brazil processes the majority of their Arabica crop as naturals. They dry it in the cherry, and therefore most of it is not deliverable against the New York contract. And the past two harvests, there were quality issues. So Brazil did not have the coffee to deliver. That small amount that they can, they didn't have it. The expectation was that the Brazilian crop would be excellent quality this year and therefore would save the market because Brazil would be delivering to certified stock. And now with the quality issues from the rain, that's not happening so fast. So the market still has a problem here. Ok, bueno, ahorita digamos que Brasil es otro cuento. ¿Por qué? Porque Brasil procesa el café dentro de la cereza, lo que se conoce como el café natural. Entonces, el café de esta manera no es entregable contra la bolsa de Nueva York, porque las características son de café suave y lavado. Entonces, por ejemplo, este año la esperanza era que Brasil puede sí, cierta parte de la cosecha, puede procesarla y certificarla para entregarla a la bolsa de Nueva York. Pero para eso los diferenciales que paga la bolsa deben ser mejores que los diferenciales por fuera de bolsa. Pero ¿qué pasa? Digamos que esa esperanza, por lo menos por ahora, se desvanece un poco por precisamente estos inconvenientes que está pasando con la lluvia. Ahí es donde puede verse la afectación, porque si la calidad de la cosecha de Brasil baja,
las posibilidades o la cantidad de café que se puede procesar como semilavado para entregar a la bolsa de Nueva York a estos inventarios son menores. Okay, so this is the only reason why, in my opinion, that the quality because of the rains is a potential game changer if it means Brazil is not going to be having coffee to deliver. I said exactly that in advance. Okay, you read my mind. Yes. Yeah. Yes, sí, esta Yeah. es la única forma que puede realmente impactar las lluvias actuales en Brasil. Okay, next slide. Ok. So when we look at certified stocks and we look at the backwardation in the market, how much coffee is pending grading? How much is coming in to be graded for certification, for certified stocks? And there's almost no coffee in the past month that's shown up at the board, that's shown up at the exchange for grading. Ok, bueno, ahorita ¿qué pasa? Vemos que los inventarios han estado bajitos, pero el café antes de ingresar a inventarios entra a una categoría que se llama pending grading, que es sacos pendientes de clasificación. Entonces, ¿qué pasa? El café se entrega, digamos, como para ser certificado, obviamente, pues para ser, digamos, como estudiado, y esto obviamente el mercado lo toma en cuenta. Es más, yo he visto que últimamente eso ha influido más en el precio que la cantidad de certificados en sí. ¿Qué pasa? Ahorita como les voy a ampliar un poquito más en la parte técnica, el backwardation o la inversión en la curva de futuros, obviamente es como el segundo mecanismo orgánico que tiene el mercado para traer café a la bolsa. Uno es que los diferenciales de origen sean más bajos que los que paga la bolsa. En ese momento eso no existe. Entonces, digamos que plan B, ¿cuál es el siguiente? Es que el backwardation se acentúe, que la inversión en la curva de futuro se acentúe. Como les digo, ya ahorita les voy a explicar mejor qué es y cómo funciona. Pero eso naturalmente es digamos, como el plan B del mercado y es por eso que ahorita se está empezando a acentuar el backwardation o la inversión en la curva de futuros precisamente para atraer más café a certificado. And there is coffee coming very low, but at least it's not zero right now, right? Well, there's Depending what, grading, 275 bags pending grading. I mean, it's like it's a little almost bit of zero. Honduras left over. I mean, it'll disappear. But the problem is you don't have, think about Central America right now. You have firm differentials and you don't have that much in terms of physical supply that's available. It's the end of the crop cycle. And the Peruvian crop, the harvest was running a little late. You know, most of the coffee is committed already. Y por And ejemplo, so ahorita, it's not coming to the board. ujú. O sea, ahorita, por ejemplo, sí, llegaron 275 sacos para hacer, digamos, como clasificados, pero eso en realidad es una cantidad pues muy pequeña. Ahorita, por ejemplo, también la cosecha de Honduras, la cosecha de Perú, se espera que llegue un poquito más tarde de lo normal. Entonces, digamos que también gran parte de ese café ya está comprometido. En otras palabras, no es muy probable que llegue café de estos países para ser certificado y aprobado, es decir, para los pending gradings, que ahorita este estado prácticamente en cero. So even if the backwardation steepens to 20 cents, 25 cents, is it really going to bring coffee to the market? I don't think it exists. Ok, bueno, ahorita la pregunta es si el backwardation o la diferencia entre las dos primeras posiciones de entrega se acentuara, por ejemplo, a 15, a 20 centavos o más, ¿eso realmente va a traer mucho café para ser certificado? Realmente no creo que pase, por lo menos por ahora no. Okay, this is all a money factor. It's all about where do you sell your coffee to get the best price and where do roasters go to buy the cheapest coffee? And it's the New York market when differentials are firm. So the certified stocks go down and differentials go up, the backwardation steepens, and then we hope for Brazil to come in and flood certified stocks, or you got to wait for next year's crops. Okay, just to be sure, you mentioned even if the backwardation goes Goes into up, 20. how much free supply is there? I mean, if the differentials are so high, Ajá. right?
So you've got to have the backwardation. If you could get plus 30 for your coffee and the backwardation is only plus 25, which are you going to Ah, take? ok, I understand. Ok, Right. aquí lo que se refiere, Judy, es que el backwardation es la diferencia entre las dos primeras posiciones. Digamos como en este momento, por ejemplo, esta curva que vemos aquí son los precios de las posiciones de futuros al día de hoy. Tenemos, por ejemplo, bueno, julio todavía está negociando, luego está septiembre y luego está diciembre. Entonces, ¿qué pasa? En este momento la posición más cercana negociada es septiembre. Si vemos, por ejemplo, ahorita desde el 12 de junio hasta hoy, todas las posiciones han subido, pero miremos, por ejemplo, que la mayoría o las principales posiciones que han subido son septiembre y diciembre. Especialmente la diferencia entre estas dos posiciones se ha ampliado. Miren que la diferencia entre las siguientes posiciones ha estado casi igual. Entonces, la diferencia entre estas dos posiciones es lo que se refiere al backwardation, que ahorita está por los lados de unos, entre septiembre y diciembre, está por los lados de 13 centavos. Entonces, ¿qué pasa? Este backwardation es lo que está graficado aquí en esta cifra que acabamos de ver. Mm, Aquí se ha venido acentuando. Entonces, en la medida que esta diferencia se acentúe, pues puede llegar a ser atractivo que venga café. Pero a lo que se refiere Judy es que para que realmente atraiga bastante café, en este momento se tendría que acentuar de pronto más de 25. Porque si, por ejemplo, el mercado por fuera de bolsa paga más 30, por decir algo, pero la bolsa apenas más 25 no es suficiente, tiene que incrementarse más. Entonces, esto todavía apenas puede empezar la parte de la inversión en la curva de futuros. Okay. Ok. Aquí, por ejemplo, como les comentaba, digamos, como engranando esta parte de la inversión de la curva es lo que estamos viendo ahora. Y menciono especialmente desde el 12 de junio porque es precisamente que empezamos a ver, digamos, como este cambio, este acentuamiento de la curva de futuros. Ahora, ¿qué pasa? Eso también, ¿cómo se percibe, o digamos, cómo se puede interpretar o cómo se puede leer o cómo se puede percibir aquí? Y es que estas son las primeras posiciones. Miren ya el gráfico, esos son los futuros de café de la posición de septiembre, esta línea negra, la línea azul es diciembre del 2026, esta línea azul marzo del 2027 y luego mayo. Vemos, claro, obviamente todas vienen en la misma tendencia, pero miremos, por ejemplo, desde junio, todas han subido, pero miremos como especialmente desde el 12 de junio, miren que todas han subido, pero por ejemplo, las posiciones de marzo y mayo sí han subido, pero ni siquiera han superado los altos de comienzos de junio. Miren, por ejemplo, aquí la posición de septiembre, aunque superó bastante estos altos de junio previos, miren que estas posiciones no lo han hecho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza reciente está principalmente en las dos posiciones más cercanas, que es septiembre y diciembre. Ahora, ¿qué pasa? Y creo que esto es muy importante y creo que esto engrana mucho la parte fundamental con la parte técnica. ¿Qué quiere decir ahorita o qué quisimos decir? Que sí se está acentuando, pero por ahora, miren que no ha traído más café a la bolsa de Nueva York. Es decir, tiene que acentuarse más. ¿Eso qué quiere decir también? Que esta presión que se está viendo en las dos primeras posiciones podría incrementarse. Es decir, el backwardation podría incrementarse y debería incrementarse para poder atraer más café a la bolsa, porque por lo menos como está, no lo está haciendo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por lo menos estas primeras posiciones de entrega, lo que son septiembre y diciembre, por lo menos en el corto plazo, podrían tener cierto soporte, o sea, podrían continuar con cierta fuerza, por lo menos relativa. Ojo, no estoy diciendo que el mercado pueda estar subiendo o vaya a estar subiendo muy duro, porque cuando hablo de fuerza relativa podría pasar que estas posiciones de atrás caigan y estas se queden quietas. Ojo, y eso es muy probable que pase. Entonces, a lo que yo sí me refiero es que por lo menos estas posiciones, nos referimos que puede pasar, estas posiciones principalmente, sí pueden mantenerse más fuertes relativamente hablando a estas. Por eso, cualquier subida puede sentirse más. Entonces, eso es un factor que puede seguir causando tensión en el mercado que todavía no ha llegado hasta el punto donde atrae más sacos y eso obviamente puede, digamos, como influenciar el factor del precio en los próximos días. Creo que eso es bien importante.
Aprovecho para invitarlos. Recuerden que pueden hacernos preguntas en la página, en la ventana del Question and Answer y del webinar. Mm, Veo que se han conectado muchos ahorita recientemente. Aprovecho para recordarles que esta sesión está siendo grabada. Entonces ustedes, por el hecho de haberse logueado, cuando termine, en un rato, les vamos a enviar la grabación por si de pronto no pudieron ver la primera parte. Entonces, aquí estos factores bien interesantes. En la parte, obviamente, digamos como, ok, bueno, vemos que en este momento el mercado enfrenta una situación bien importante. Y uno dice, venga, a ver, ¿qué ha pasado? Vamos a recapitular lo que ha venido pasando en los últimos meses porque es que estamos viendo una caída histórica del 44.4% o de 195 centavos en lo que llevamos del 2026, especialmente desde los altos de octubre. Esto vemos que obviamente se ha sentido bastante en el precio, esto ha causado bastante, digamos, como desconcierto entre muchas personas, obviamente ha generado una alta volatilidad y tiene el mercado en vilo. ¿Qué pasa? Si le sumamos no solamente esto que ha pasado en el año 2026, sino lo que viene pasando en el corto plazo, vemos que después de que el mercado marcó este bajo, vimos que desde los 437.95, que fue el nuevo alto histórico en octubre del año pasado, cayó hasta 243.30. En ese momento era el contrato de julio y vemos que esto suma esta caída. Ahora, a partir de ahí, ya en el contrato de septiembre, el bajo fue de 238.85 y vemos que en los últimos días ha tenido esta recuperación del 30.33%. Pero como les decía, la recuperación ha sido principalmente, sobre todo esta última parte de junio, en la posición de septiembre-diciembre. Las otras sí lo han hecho, pero ha sido principalmente acá. Esto obviamente son cifras bastante importantes y ciertamente suponen una volatilidad bastante alta porque si recordamos lo que les decíamos ahorita, este tipo de, digamos que los rumores siempre están. Y yo recuerdo muy bien como en octubre, inclusive en enero todavía, los rumores eran que no, que el precio del café iba para 5 para $6 por libra, que mejor dicho no iba a haber café, la gente súper comprada, la gente esperando que el mercado se disparara y que hizo semejante caída. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahora, después de que el mercado ha caído, ahí sí ya he visto que hay cierto consenso de que el mercado sí va a seguir cayendo, o sea, no antes, sino después, porque esos los rumores siempre son después y las noticias también siempre son después. Ahorita ya después de que el mercado ha caído es que empiezan las noticias a decir que va a haber super cosechas, ahí sí ya digamos que es el foco, y esto también se percibe en una situación bastante interesante y es en cuanto a la posición de los especuladores. Miren que digamos que esta es una estadística que publica el regulador del mercado de futuros y ellos los publican cada viernes con corte al martes. Ahorita estamos, el último fue este porque la semana pasada hubo un festivo y cuando eso se retrasa, pero sobre todo si miramos la foto al mercado al 9 de junio, cuando el precio estaba en 244.40, la cifra de los especuladores netos, que es esta línea verde que se mide con este eje a la derecha, nos muestra la posición neta de las personas que tienen posiciones especulativas. ¿Qué es una posición especulativa? Es muy importante. Es una posición que está expuesta al riesgo, sea de contratos de futuros en bolsa o en el físico. Ojo, aquí también se cuentan las posiciones especulativas en físico. ¿Cómo así? Yo podría, por ejemplo, yo puedo, y de hecho lo hago, en bolsa, puedo abrir una cuenta y puedo tomar posiciones de riesgo. ¿Cierto? Que son riesgos. O sea, si yo, por ejemplo, creo que el mercado, por ejemplo, va a subir, yo podría comprar contratos de futuros y apuntarle a que suba. En lugar de comprar acciones de Amazon o SpaceX, compro contratos de futuros y si sube gano, pero si baja pierdo. Por lo contrario, también, si creo que el precio va a caer, puedo hacer una operación en corto, una venta en corto al descubierto, con el fin de vender a un precio y recomprar más bajito. Si baja, gano, pero si sube, pierdo. ¿Cierto? Ahora, en el físico, esta especulación también se puede y se hace bastante, que es cuando, por ejemplo, un comercializador o un productor tiene una posición en depósito, es decir, que entrega el café, pero no fija precio. Eso es una posición especulativa al alza, porque está exponiéndose al riesgo. Cuando un comerciante, por ejemplo, también hace un anuncio, que es una venta anticipada de un café que se compromete a entregar a un precio fijo, que no ha comprado y que tiene una expectativa de que el precio va a caer, obviamente para comprarlo más bajito,
eso es una operación bajista especulativa en físico. Entonces miren que aquí cuenta todas las posiciones especulativas, tanto en bolsa como en físico. No sé si ustedes sabían eso. ¿Y qué pasa? La posición especulativa nos dice mucho sobre los rumores y sobre todo cuando el mercado está cerca de marcar puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, por ejemplo, aquí en agosto, miren, perdón, en octubre del año pasado, cuando el mercado estaba por estos lados, por encima de los 400, miren que la posición neta estaba en 49.000. Ahora, cuando es positiva es porque la mayoría es alcista. Cuando es negativa es porque la mayoría es bajista. Obviamente esto compila el total y lo suma, los computa. Miren que aquí el mercado estaba claramente bien alcista en octubre del año pasado. Estaba muy inclinado al alza. Por eso las noticias y los rumores eran que el mercado iba a seguir subiendo. Y resulta que el mercado tiende a hacer lo contrario a lo que pasa en la mayoría. ¿Qué pasa? Aquí, cuando el mercado tiende a estar en precios altos, los especuladores tienden a acumular posiciones compradoras. Es decir, entre más sube el mercado, más compran. O sea, no venden, sino que más compran. Más la gente, digamos, que le especula que va a subir, más cafeteros retienen café, más cafeteros lo dejan en depósito. ¿Por qué? Porque hay un tema emocional y psicológico. Porque las decisiones que se toman en los mercados especulativos difícilmente son con la razón, son con las emociones. Y eso tiende a que las posiciones especulativas sean más alcistas cuando el mercado está cerca de marcar nuevos altos. Mientras que cuando cae, ¿qué pasa? Obviamente la especulación viene, o sea, la gente viene antes viniéndose, yéndose en corto, yéndose a la baja. Miren, por ejemplo, cuando el mercado estuvo en el año 2023, que después de haber caído todo eso, cuando ya estaba por debajo, miren que después de haber estado también en una posición muy alcista en el 2022, miren que ya después de que el mercado cayó, ahí sí se fueron bajistas. O sea, ahí sí le estaban apuntando a la baja. Ahí es donde uno dice, venga, ¿qué pasa? La mayoría de los especuladores prácticamente compran caro y pierden barato, perdón, y venden barato. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de especuladores pierde dinero. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a un tema netamente psicológico, como les digo. Y es que cuando en una ley de oferta y demanda de un producto normal, por así decirlo, no especulativo como lo son los productos que se cotizan en bolsa, si a mayor precio y mayor oferta. Por eso es que uno ve que la producción responde al precio en gran parte, obviamente. Por eso es que yo dice que la mejor cura para los precios altos son los precios altos. You usually say that the best cure for high prices is high prices because it Yeah, increases production. 100%. Exacto. Well, I mean, think how many years we've had above average prices also. Ujú. And that also does temper demand and it causes, roasters to say when differentials are firm on top of high prices, what's your next best coffee? Ujú, exactamente. Y ahorita, pues, como dice Joey, llevamos varios años en precios récord. Por eso hemos visto, obviamente, que eso ha incrementado y muchos países han incrementado su producción, sus plantaciones. Entonces, eso, obviamente, la producción responde a los precios y cuando hay menor precio hay menor oferta. Y ustedes lo han visto, cuando los precios han estado históricamente bajos, pues muy poquitos cafeteros quieren incrementar producción. También, en cuanto a la demanda, cuando hay mayor precio y menor demanda y a menor precio mayor demanda, pero en la especulación, ahí miren cómo es de diferente. A mayor precio, mayor demanda. Entre más alto está, más compran y menos venden. Y entre más bajo está, más venden y menos compran. Andrés, ¿usted dónde está sacando eso? Eso es falso. Sí, pues aquí están las estadísticas. Yo no me estoy inventando nada. Aquí están las estadísticas públicas. ¿Por qué? Porque cada que alguien toma una posición en bolsa, y por cierto, cuando ustedes, por ejemplo, como cafeteros, dejan café en depósito, alguien toma esa posición en bolsa, ya sea el exportador o el comercializador, pero alguien toma esa posición en bolsa, porque si no, no les podría a ustedes fijar precio. Entonces, eso queda cocinado y la bolsa, todas las transacciones que se hacen, las registra. Entonces, estos números son verídicos. Entonces, miren qué pasa. Obviamente, esto responde a un tema más psicológico. ¿Y a qué voy con esto? ¿O cómo puedo leer, digamos que esto actualmente? Resulta que el 9 de junio, y aquí les voy a explicar por qué es tan importante, miren que ya después de que el precio había caído, miren la posición neta especulativa, prácticamente neutra. Es decir, toda la gente
que en octubre y incluso en enero estaban eufóricos alcistas, ya después de que el precio cayó, no antes, o sea, no vendieron antes, vendieron después. La mayoría, obviamente estoy hablando, estoy diciendo todos, después. Entonces, ahí sí, cuando ya la mayoría ya no es alcista, cuando ya los rumores no son alcistas, cuando ya las noticias no son alcistas, ahí sí es el momento para irse alcista. Por esa razón, precisamente nosotros a partir de ese momento empezamos a centrar nuestra atención al alza. Entre varios factores, nosotros, por ejemplo, el 6 de junio, nosotros ya en nuestro análisis semanal del mercado de café, recordemos que aquí pues le estamos dando, como les comentamos, una especie de abrebocas, pues, porque pues, esto es mucha más información, pero una idea más o menos para que tengan en cuanto a lo que nosotros les brindamos semanalmente, es decir, todos los fines de semana, nosotros los sábados les enviamos dos reportes, que es el análisis fundamental de Judy, que es el análisis que ella redacta desde hace más de 40 y... How many years have you been writing your fundamental analysis? 45. 43. 43. 43, my age. I am But 43. 25 years under Jay Gaines Consulting. Ujú. 43 años en total y 25 años desde de Gaines, o sea, es la edad mía, o sea, yo ya redactando ese reporte semanal, imagínense, o sea, es supremamente conocido y ese reporte es el análisis fundamental. Y esto lo complementamos con el análisis técnico mío, que es un video, pues ya muchos de ustedes saben, de más o menos unos 15 minutos, donde miro ya la parte técnica y cómo se engrana esta parte fundamental y obviamente hablar de niveles. Entonces, por ejemplo, al 6 de junio, cuando el mercado estaba cerca a marcar estos bajos y ya estaba por pasar la posición a septiembre, ya miren que empezábamos a tornar nuestra atención al alza. No solamente esperábamos que en las siguientes semanas el mercado se recuperara hasta los 255, 257, sino que también en el mediano plazo esperábamos que se recuperara incluso hasta 270 y hasta 280. Esto se los comentamos en nuestro análisis del 6 de junio, que fue sábado, 5 fue viernes, y en ese momento les comentábamos, es probable que el mercado regrese al área de 270-20 y posiblemente 270-80 en los próximos, o sea, en los siguientes 2 meses, no dentro de 2 meses, sino en los siguientes 2 meses. Entonces miren cómo ahí eso nos ayuda obviamente a tener, digamos, como esa lectura del mercado y por qué nosotros, por qué es tan importante pensar diferentes. En síntesis, aquí en los mercados la especulación funciona distinto porque a diferencia de lo que nosotros creemos, el sentido común nos dice, ok, si la mayoría de personas cree, por ejemplo, que esto es lo que va a pasar, es porque, o cree que esto es lo mejor, entonces, por ejemplo, si yo voy a un sitio de comidas y veo dos sitios de hamburguesas y entonces, por ejemplo, llego y veo que en uno hay una cola muy larga y en otro pues no hay personas que están digamos, como haciendo fila y las mesas están vacías, uno pensaría que las hamburguesas del sitio del primero son más ricas y lo más probable es que así sea. ¿Por qué? Porque si no estamos hablando de un mercado especulativo, estamos hablando de otro tipo de productos. Ahí sí, la opinión de la mayoría cuenta, pero en cuanto a especulación es lo contrario. Entonces, como nosotros tenemos eso en el subconsciente, creemos que así es y en los mercados funciona totalmente diferente. Entonces, miren que con este conocimiento ya de por sí creo que es lo más educativo que ustedes pueden saber a la hora de entender ese mercado. Miren, entender que la parte, cuando ustedes escuchen que el vecino es alcista, que los rumores son al alza, que las noticias son al alza, pilas. Es muy probable que el mercado ya haya subido y que esté por caer. Y cuando ustedes ven que la gente, la mayoría cree que va a seguir cayendo, es pesimista, que a las noticias hablan de mega cosechas y que hay un cierto consenso a la baja, pilas porque muy probablemente va a empezar a subir. ¿Y qué pasa? Esto lo identificamos nosotros precisamente en junio, cuando vimos que ahí sí ya la posición especulativa había caído, entonces ahí sí ya era tiempo de ir al alza. Pues naturalmente, pues el mercado ha tenido esta, digamos, esta recuperación, tal y como lo esperábamos en nuestro análisis del 5 de junio a la fecha. Miren, por ejemplo, qué ha pasado. El mercado llegó hasta 284.80, es decir, alcanzó estos objetivos que habíamos planteado en el mediano plazo. Es decir, un crecimiento del 30.33%, miren a ser 38.4 centavos, eso vendría a ser $14.400 por contrato operado. Recuerden, la misma cantidad que se puede negociar en bolsa es un contrato. Un contrato son 37.500 libras de excelso. Eso más o menos, dependiendo del factor de conversión, son unos 25.000 kilos de café pergamino. Entonces, ¿qué pasa? Esto, pues, digamos que por contrato estaríamos hablando
toda esta subida que la anticipamos en este, digamos, como en estos pronósticos. Ahora, obviamente, pues eso pienso que es, digamos, como una idea de no solamente dar como, a veces pienso uno en inglés como a valorar, ¿cierto? O evaluar este servicio, porque obviamente aquí pudimos, digamos, como anticiparnos con lo que hablábamos también en el análisis fundamental de Judy, donde mencionaba también, inclusive en el análisis fundamental de Judy de esa misma semana, Judy mencionaba en el 5 de junio, si ustedes, nuestros suscriptores activos que tienen, pueden referirse, ahí Judy ya mencionaba que las lluvias actuales, las lluvias que se pronosticaban podrían causar cierta, digamos, como cierto nerviosismo en el mercado y cierta recuperación. Y aquí es bien importante, ¿por qué? Porque miren que es que en este momento, ya después de que el precio ha subido, es donde mucha gente se pregunta por qué subió el precio. Y yo me respondo, ¿de qué me sirve a mí en realidad saber por qué pasó lo que ya pasó? Yo ya no puedo hacer nada con el pasado. A mí me importa en realidad de saber qué va a pasar en el futuro y por qué. Y eso es lo que nosotros hacemos, porque en ese momento yo en su análisis fundamental decía que lo que podría ser las lluvias que se pronosticaban era que causara cierto temor en el mercado y un rebote correctivo. Y aquí lo hablábamos en el técnico. Entonces miren cómo los dos análisis aprovecho para recalcar la importancia de siempre revisar ambos, porque es que uno no reemplaza al otro. Uno dice, ¿qué crees? ¿Qué se cree que va a pasar? Y el otro dice, ¿por qué? Prácticamente, miren que aquí estaban totalmente alineados y esto obviamente digamos que es una muestra más o menos de la efectividad que pueden tener estos análisis, obviamente haciendo la anotación de que no podemos garantizar que siempre se vayan a dar al pie de la letra, pero ciertamente uno ve, digamos, como una ventaja competitiva bastante importante. Ahora, recordemos también, devolvámonos más, no solamente a julio, sino devolvémonos a diciembre. No para comer buñuelos y todo, aunque bueno, un buñuelo sabe rico siempre, pero para que recordemos lo que hablábamos en ese momento. Miren que en ese momento hicimos un análisis en vivo, que por cierto es una sesión exclusiva para nuestros suscriptores activos, quienes han comprado su suscripción, que hacemos también precisamente donde profundizamos lo que hablamos en los análisis del fin de semana. Y ahí les comentábamos, Judy por ejemplo mencionaba que en ese momento el arbitraje entre el arábigo y el robusta estaba en niveles máximos históricos. Y yo como buen analista técnico que soy, me gusta mirar estadísticas hacia atrás. Por cierto, tenemos una pregunta, ya ahorita te comento. Pablo, que estás preguntando aquí, ya te vamos a responder. Y hacia atrás yo dije, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Qué ha sucedido antes cuando el mercado, por lo menos desde que se tiene registro, ha estado en este nivel? Recuerden, esta es la diferencia entre el arábigo y el robusta. Y ahí llegamos a la conclusión de que, ok, el mercado podría, o sea, lo que ha sucedido en ese momento, digamos como según las estadísticas, es que el mercado en esas ocasiones, que fue en el 97 y en el 2011, cayó entre un 60 y un 64% en los siguientes año y medio. Eso que nos daba por lo menos una hipótesis, pilas, porque si esto se repite, aquí es un supuesto que por lo menos podríamos considerar, y es que en el siguiente año y medio desde que marcó el alto, podría el mercado caer un 60%. ¿Qué tal si cae un 60%, por ejemplo? Eso sería que el mercado podría caer entre 100 a 175 y 162,80 entre ese momento, ojo, entre diciembre y mayo del 2027, cuando el mercado estaba en 347, o sea, antes de que se cayera semejante caída de más de 100 centavos. Ya en diciembre, ustedes, nuestros suscriptores, ya sabían nuestra expectativa de la tendencia, no solamente para lo que quedaba del año, sino para el 2026 e incluso posiblemente 2027, pero ya teníamos esta hipótesis bien importante. Ahora, en ese momento, inclusive en enero, lo mencionamos bastante, por ejemplo, en el 10 de enero. Volvíamos y mencionábamos esto, hacíamos énfasis, pilas, pilas. Los mercados, así como dijo ahorita Judy, no se van los tostadores van a hacer cambios en las mezclas. Eso ya ha pasado y va a pasar. Esto no va a subir indefinidamente. Y si esto arbitraje empieza a colapsar, pilas, porque puede pasar esta situación. Y miren que en enero todavía les decíamos, y el mercado todavía no había colapsado tanto. Estaba en 357, que podría darse eso. Y hacíamos énfasis. Y de acuerdo a esta proyección, obviamente hablábamos también de una manera, digamos, como más específica. Y es que decíamos, hacíamos una proyección y teníamos en nuestro análisis de largo plazo
que el mercado podría caer específicamente al área primero entre 285.25 y 277.25. Ese era el objetivo inicial. Miren que ya de por sí estábamos apuntando a una caída bastante importante y con objetivo secundario de 249.20 en los próximos 6 meses aproximadamente. En ese momento hablábamos de ese pronóstico y ¿qué pasó? Vemos en los siguientes 6 meses qué ha pasado. Efectivamente, el mercado cayó hacia las áreas que habíamos hablado, 285, 277, 25 e incluso 249.20. Vimos que alcanzó el objetivo inicial y el objetivo secundario de largo plazo. Entonces miren cómo nuestros análisis obviamente hablan no solamente del corto y mediano, sino de largo plazo. Y yo insisto en que para mí esto es lo más importante, esta parte. Ahora, hablando de una caída desde el 10 de junio, obviamente desde el alto fue mayor, pero desde el 10 de enero, desde ahí estamos hablando de una caída de más del 30%. Es decir, son 108 centavos, no es lo mismo un 30% cuando el mercado está en 3.50 que cuando está en 2.40 eran más. Estaríamos hablando de casi $40.000 por contenedor. O sea, 108.5 por $375 son $40.000 por contenedor. O sea, que se pudieron anticipar, o sea, obviamente bajo un escenario perfecto, pero aquí estamos viendo, digamos, como la importancia de estos análisis a la hora de anticipar los movimientos no solamente de corto y largo plazo. Y aquí también vemos, por ejemplo, digamos, como una diferencia y es si miramos la inversión que requiere suscribirse a nuestro servicio, que por cierto, ahorita a partir del 1 de julio, nuestras tarifas van a incrementar, pues para Latinoamérica, porque en Latinoamérica tenemos unas tarifas mucho más bajas de lo que realmente tiene el valor este servicio, que por cierto en la versión inglesa es mucho más alta, pero como sabemos que no es lo mismo esa cantidad de dólares en pues en Europa, en Estados Unidos, que en Latinoamérica, obviamente hemos tenido unas tarifas más bajas por tiempo limitado, eso sí, con el propósito de apoyar a la industria, de apoyar el crecimiento. Y por ejemplo, por una inversión de $949, haber tenido una utilidad, estamos hablando de una rentabilidad de esto de más de 40.000, o sea, por ciento. O sea, por cada $1.000 invertidos, un valor potencial agregado de $42.000. Entonces, miren cómo invertir en esto no es un gasto, esto es realmente una inversión, algo que lo pueda ayudar a uno a anticiparse, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, esto obviamente, digamos que es otra forma de valorar o de tener como un avalúo del servicio, obviamente, que nosotros brindamos. Y uno se pregunta, ok, en el corto plazo, ¿qué puede estar pasando? Bueno, ya después de esto uno dice, ok, listo, el mercado se cayó todo esto, luego se recuperó, ahora en el corto plazo, porque vemos que el mercado viene bastante volátil. Ahora, en el corto plazo creo que también es importante anotar algo y ahí va precisamente conectado con lo que hablábamos y es que, por ejemplo, en nuestro reporte de análisis esto fue la semana pasada, en nuestro análisis del sábado del 20 de junio, en ese momento esperábamos que el mercado, o sea, ahí había cerrado en 265.80. El mercado había cerrado en 265.80 y en el corto plazo esperábamos que el mercado, después de haber marcado este alto de 278.10, ahí tuviera como o experimentara cierta lateralización. Habíamos hablado como principales áreas de soporte, esta área entre 263.50 y 260.40 y luego como áreas de resistencia 279.90, 277.90 y posiblemente acercarse al área de 285.50 en las siguientes 2 semanas. Esto fue nuestro análisis del 20 de junio, cuando el mercado había cerrado en 265.80. Y a hoy 24, vemos que el mercado primero efectivamente cayó hasta, vemos 260.10, exactamente aquí en esta área de soporte. Ahí se soportó y el mercado empezó a recuperarse, es decir, alcanzó este alto por los lados de 283. Entonces vemos aquí como inclusive en el corto plazo, y estamos hablando apenas 3 días de esta semana, es decir, aquí no son solamente proyecciones de largo plazo, son también de corto plazo, y vemos como el mercado muchas veces responde a estos factores que, como les digo, se pueden anticipar y se pueden interpretar mediante el análisis fundamental y técnico. Entonces, ¿qué puede estar influyendo el mercado? ¿Qué puede seguir influyendo? Bueno, yo pienso hacia adelante, como les dije ahorita, creo que el mercado va a seguir algo tenso.
yo creo que el mercado va a seguir algo soportado. Creo que el mercado puede continuar, digamos, como con cierto soporte, especialmente en las primeras posiciones. Eso no significa que no vaya a caer. Yo creo que inclusive el mercado puede mantenerse en un rango. Pero como les comentaba ahorita, creo que la principal fuerza o el principal soporte va a ser más bien en términos relativos que en términos absolutos. ¿A qué me refiero? Que estas posiciones de septiembre y diciembre van a estar más fuertes que lo que van a estar en marzo y mayo. Por lo tanto, es posible, si el mercado puede caer, pero estas posiciones mantenerse constantes. Esto con el fin, como les digo, de aumentar el backwardation, aumentar la inversión en la inclinación de la curva de futuros. Esto es precisamente lo que se conoce como backwardation o una curva de futuros inclinada, y esto creo que puede aumentar y mantener el mercado soportado. Sin embargo, obviamente eso todavía creo que puede faltar. Todavía el mercado no creo que haya terminado, digamos, como de tener esa presión en el corto plazo. ¿Por qué? Porque por un lado, el backwardation no se ha incrementado lo suficiente como para atraer más sacos a ser certificados. Segundo, la volatilidad implícita que mide el nerviosismo del mercado, si bien ha subido en los últimos días, todavía no ha subido tanto como cuando el mercado realmente está en pánico. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, este incremento del nerviosismo ha causado un soporte en los precios, pero todavía no está paniqueado, por así decirlo. Y muchas veces, digamos que el mercado, antes de empezar a colapsar fuertemente, esto también tiene que empezar a colapsar. Entonces, por eso creo que los precios sí pueden mantenerse algo soportados en el corto plazo, mientras el backwardation se acentúa o la inversión de la curva atrae más café a la bolsa de Nueva York. Obviamente, ya digamos como ya proyecciones en el corto plazo, obviamente eso ya lo hablamos en nuestro análisis ya el fin de semana, porque ya digamos estamos también sobre el tiempo. Eso también es importante porque nosotros a ustedes les podemos enviar a nuestros suscriptores reportes adicionales durante la semana si hay cambios de opinión. Entonces, por eso es indispensable que para ustedes ya tener estos pronósticos de corto plazo pues estén suscritos para poderlos actualizar si llega a haber alguna modificación, porque también puede pasar. Ahora, aquí respondo una pregunta, aprovecho, recuerden, todavía nos pueden preguntar. Veo una pregunta aquí. Hemos visto que una empresa de Antioquia vende un servicio de análisis técnico y fundamental similar al de ustedes, pero a un costo más bajo. ¿Son los mismos análisis o trabajan juntos? Bueno, Pablo, mira. Ese es un tema que a veces es incómodo, digamos, como hablar, pero creo que es importante mencionarlo porque sí, yo sé de quién estás hablando, ¿cierto? Y ciertamente la pregunta viene porque nosotros con esta empresa, pues para evitar mencionar nombres, hemos hecho capacitaciones, hemos hecho trabajos en la parte, capacitando cafeteros en la parte de logística de exportación por el lado de esta empresa, que son muy expertos en esta parte de barismo, todo, y nosotros en la parte financiera, que es nuestro campo de experiencia. Entonces, con el fin, pues venimos trabajando pues, desde hace ya casi 8 años de amigos, ¿cierto? Y aliados en esa parte, con el fin de que mantuviera, digamos, como ese conocimiento en la parte financiera. Nosotros le habíamos activado una cortesía desde el año 2018 para que le llegaran los reportes de análisis técnico y fundamental. Y veíamos que generaban contenido, pues como para vender más café, pero vimos que también de manera, digamos, como algo sin autorización, empezaron hace un tiempo y sacaron un producto, un servicio, ofreciendo exactamente lo mismo que nosotros hacemos a un precio más bajo con con la materia prima de nuestros servicios, o sea, republicando nuestros reportes. Prácticamente, la verdad, pues eso nos pareció bastante sorprendente, especialmente viniendo alguien del sector cafetero, que sabemos que son personas muy serias, muy transparentes. Entonces, digamos que básicamente estaba reproduciendo nuestro contenido sin autorización. No es algo ilegal, ¿cierto? Pero sí, no, la parte de la ética no es como... Entonces, es importante anotar porque esta empresa, primero, no son los mismos análisis. Obviamente nosotros nos dimos cuenta a partir de abril y en ese momento le cortamos el suministro a nuestros reportes. Es muy factible que a partir de ahí la calidad, porque si había tenido una calidad, digamos, en los reportes, era porque la materia prima de este servicio era el nuestro, eran nuestros reportes, pero ya no la tiene. Entonces es muy probable que ya la calidad, digamos que haya tenido cierta variación. Y aquí, obviamente, digamos que a nosotros también nos lleva aún más a hacer lo que estamos haciendo a partir del 1 de julio, y es que nosotros, obviamente, pues tenía que sacar ese servicio más barato, porque no puede competir con nosotros con calidad. Entonces, lo que hacemos nosotros es
incrementar nuestras tarifas. ¿Para qué? Para hacer la diferencia entre lo que es calidad y lo que es de pronto una calidad más baja. No digo que no lo haya, pero ciertamente es más baja, especialmente porque estaba la materia prima haciendo nuestro servicio y como les digo, eso no fue de una manera autorizada. Entonces, de esta manera, pues digamos que ahí lo que hacemos es precisamente como diferenciaros más de lo que es calidad. Ahora, pienso yo que la parte de la calidad es bien importante en la información, porque a nosotros nos han dicho, es que hay información gratuita, información más barata, pero ya hemos visto que esta información va gratis, incluso los rumores tienden a ser, obviamente, desacertados. Y la información, a diferencia del café, sí que marca bastante una diferencia en la parte de la calidad, porque uno, por ejemplo, en cuanto a café, uno sabe que el café de alta calidad va a ser obviamente más costoso y a nosotros que nos gusta café lo hacemos, invertimos. Si tomamos café de baja calidad, no va a pasar o difícilmente va a pasar de un sin sabor. Pero ya, obviamente, la información, sí la calidad cuenta, porque una información de baja calidad lo puede hacer estar del lado incorrecto del mercado, estar desinformado y tomar decisiones no solamente erradas, sino que le puede costar dinero, mientras que la información de alta calidad, pues ya hemos visto aquí cómo va a ser antes o cómo es incluso una inversión. Es porque obviamente se recupera y vemos que aquí mucho más. Entonces digamos que ahí importante y gracias Pablo, no queríamos mencionarlo, pero creo que sí es importante, pues digamos como anotarlo, saber que no son los mismos servicios, ya no, o sea, tenía digamos como la misma materia prima desde abril, ya no los tiene. Obviamente no somos aliados y pues obviamente creo que es bien diferente porque pues su campo de experiencia es distinto al nuestro. Entonces gracias Pablo por preguntarnos. Y bueno, más preguntas. En cuanto a la parte, creo que ya la respondimos en la parte de los diferenciales, porque en realidad era lo que estaba mencionando yo en cuanto a los reportes. Ahora, antes de terminar, muy importante también, porque les vamos a dar un bonus. ¿Y es cuál? Miren, desde el 1 de julio, Here's a question. I already Oh, answered. that's why you asked the years. Yeah, Yeah. yeah. Mhm, Okay. mhm. That's what I was I answering. thought so. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita So, nosotros so acá. I'll tell you something. Ok, sure. Yesterday I did an exercise. Ujú, Okay. I went on AI to look at ajá, the answer to a question I had. And then I used my new AI tool, Ask Judy, that's going to be on my ujú, new website. ujú, And I looked at the response that I got from going through all my past reports. So verified correct data. And ujú. then I looked at what it said on AI. And on AI, on ChatGPT and Google AI, the answer about the impact of the rain in Brazil and what happened in 2009-10 to the crop. It said that the reason for 2009-10 was purely going down, was purely because of heavy rains, and that there was all the loss from the flowering. And when I pulled up from my new tool, it Ajá. said it's part of the cyclical decline in price, that there was a minimum wage increase in Brazil, and fertilizer prices were high. There was a cutback in fertilizer use, excessive pruning, and to a lesser degree, some erratic flowering for the Ah, crop. So, ok. and it also said that the heavy rains would damage multiple years, said the next year's Ujú, crop was record. ujú. And the crop exceeded expectations even from early on. So very, very different responses using my tool versus ChatGPT and Google AI and Claude. You get very wrong answers. So if you're Mm. not a domain expert and know what to say and challenge it, you could be completely misled. And Bueno, that's what happened to the traders back in November with the typhoon. And they weren't going on their own knowledge like I was.
They were going off of what they were getting from these tools. Very, very importante. Aquí Yep. muy importante porque Judy también está haciendo la comparación con la IA. Y todos sabemos que ya hoy estamos aquí, ChatGPT. Y inclusive el otro día hablando con una cliente me decía, "Ah, es que hoy día uno con la información, inteligencia artificial puede tener información y gratuita". Y ahí es donde yo le decía, mira, la gran diferencia, doña Robiela, es que la información gratuita, si bien te va a dar información, puede, puede ser muy diferente a lo real y te puede, digamos, como desinformar. Ejemplo, Judy está implementando el Ask Judy, que es una herramienta para suscriptores, donde ella compila todos sus 43 años de reportes, ahí están todos, ¿cierto? Y cuando uno le pregunta históricamente qué pasó o algo, la respuesta que da es muy diferente a la respuesta que da la inteligencia artificial de ChatGPT o de Google inclusive. Porque el ejemplo que estaba diciendo yo ahorita es que, por ejemplo, en cuanto a lo que pasó en la cosecha del 2008-2009, lo que realmente causó que la cosecha cayera y que luego se recuperara, lo que le decía la inteligencia artificial era algo muy diferente a lo que realmente había pasado. Entonces a lo que va y el punto es eso, no solamente estamos hablando de la diferencia entre un servicio más barato, ¿cierto? A inclusive lo que es gratuito, y porque información gratuita, recuerden, son rumores, son especulaciones y ya hemos visto que eso antes tiende obviamente a desinformar. Entonces, tengan mucho cuidado porque esto, obviamente, como les digo, primero no es un costo, segundo, primero es una inversión que ya hemos visto que se ha librado. Con lo que llevamos del año, nuestros suscriptores han librado, mejor dicho, cientos de veces, primero con la caída y luego con la recuperación. Eso es una inversión, pero ojo, no van a obtener eso mismo más barato y menos gratis. Y tener información de baja calidad puede, ahí sí que aplica el dicho pilas porque lo barato sale caro. Entonces, ahí digamos con eso, precisamente por eso, y Juan, pues tener en cuenta, nos preguntó en cuanto a conclusiones y recomendaciones. Recuerda, Juan, nosotros no podemos dar recomendaciones de venta o de compra, son solamente opiniones, pero lo que sí, la conclusión, lo que hablábamos es que el mercado va a estar presionado por la parte de, digamos, cómo va a estar soportado principalmente las primeras posiciones, sobre todo septiembre y diciembre, mientras el backwardation se acentúa más y se soluciona el problema de los inventarios certificados y que obviamente el tema climático ahorita en Brasil no se espera que termine influyendo muchísimo y probablemente el niño tampoco. Entonces hay que ser más, digamos, como en el corto plazo, de pronto sí algo de soporte en las primeras posiciones, pero en largo plazo eh, yo por lo menos veo difícil que el mercado vaya y alcance nuevos máximos, por lo menos por ahora. Entonces, en síntesis, y ya para no extendernos, que lo queríamos hacer más cortico, pero por ejemplo, estos servicios en la versión original de inglés tienen un valor de $3,750. Solamente los reportes semanales. Ahora, en Latinoamérica, como les decía, pues tenemos una tarifa pues mucho más baja, pero con el fin de apoyar a la industria, ¿cierto? Esto es exclusivo para cafeteros de Latinoamérica. A partir del 1 de julio, nuestras tarifas van a quedar en $949 el año, sigue siendo muy por debajo, muy favorable, o en pesos colombianos 2.890.000. El trimestre quedará en $379 o 1.149.000 pesos. Esto de por sí es, como les digo, en mi opinión, es un regalo para el valor agregado que ustedes reciben. Ya lo hemos visto las pruebas. Ahora, ¿qué pasa? Mm, Hasta el 30 de junio todavía les tenemos las tarifas actuales que son $890 el año o 2.490.000 en pesos o el trimestre $349 o 989.000 pesos. ¿Qué pasa? Los que tengan su suscripción activa o la adquieran ahora, van a conservar esa tarifa siempre y cuando la renueven antes de que expire. Es decir, eso se llama el beneficio de antigüedad. Siempre y cuando la dejen, la renueven, conservan eso a pesar de que las tarifas sigan incrementando para suscriptores nuevos o antiguos. Ojo, a los actuales no se les va a incrementar esto siempre y cuando la renueven. Pero todavía pueden tomar a estas tarifas actuales que van a estar hasta el 30 de junio, es decir, 5 o 6 días más, todavía las pueden tomar y si la conservan van a mantenerla siempre. Pero esto, aparte de que esto es bueno, siempre se puede mejorar y lo mejor es, aquí vamos a hacer una excepción y vamos a darles este beneficio exclusivo
por las próximas 48 horas a partir de que termine esta reunión y es el año lo podrán tomar en $729 o en pesos 1.990.000. Esto es un descuento del 20%, 25% solamente para los suscriptores que la activen en las próximas 48 horas y si la renuevan antes de que expire van a mantener esa tarifa especial a pesar de que las tarifas para nuevas suscripciones sigan y de hecho van a seguir incrementando. Si esto fuera poco, hay otro bono adicional, si les parece, obviamente. Y es la suscripción al informe mensual de los tropicales, donde hablamos también de lo que está pasando a nivel global y cómo el complejo de los tropicales, que son el café, el cacao, el azúcar, el algodón y el jugo de naranja, junto con el café, pueden influenciar el mercado. Es un reporte también valiosísimo. Ahí se los vamos a adicionar. El bono número 2 es el entrenamiento virtual en derivados financieros. Son sesiones pregrabadas, es un entrenamiento, como decimos nosotros, brutal, porque básicamente ahí les enseñamos cómo entender toda la parte de la bolsa, cómo pueden los productores, comercializadores, exportadores, tostadores proteger sus cosechas, comprar seguros de precio, cómo protegerse contra movimientos en contra y digamos, como participar de ganancias si se mueve a favor. Es una cosa tremendo. Ustedes que están aquí tienen una ventaja muy grande, entonces lo pueden hacer. Adicional, se los vamos a adicionar, lo pueden tomar a su propio ritmo. Entonces, pues básicamente es un regalo de Navidad anticipada. Por eso les dije, vamos a volvernos a diciembre, porque aquí les estamos dando un aguinaldo, literalmente. Entonces, con esto, pues ya vamos cerrando esta sesión. Como les dije, las respuestas ya, pues de pronto no alcanzamos más. Nos pueden escribir al correo electrónico o se las podemos enviar nosotros directamente. Judy, anything else to add to wrap up? No, I think we're good. Ok, perfecto. Entonces, como Thank you, siempre, everybody. Gracias. como siempre, muchas gracias. Judy, también te deseamos una pronta recuperación, que termines de recuperarte de tu cirugía. You are very good, almost 100% your voice. It's going very good. And keep it on. Gracias a todos, un fuerte Okay. abrazo. En breve les Ciao. enviamos la grabación. Chao, chao. Nos vemos. Okay. Bye. Chao.